Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos nuevamente a nuestro programa semanal. Hoy me encuentro con el Padre Milagros Ortiz, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa, que está acompañando también nuestra comunidad parroquial y nos apoya también en estas catequesis para cada uno de ustedes y para redescubrir mejor la fe. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermana, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar acá de nuevo en esta comunidad amalfitana, tan grande, tan especial y rica en la fe, y de poder seguir haciendo estas catequesis que tan grande y especialmente con nuestro canal de televisión pueden llegar a nuestras casas, a nuestros hogares, al conocimiento de la fe y a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por venir a nuestro programa. Y le cuento que nosotros venimos reflexionando sobre los sacramentos de sanación. Ya vimos el sacramento de la penitencia, que le tocó a usted el último, y hoy vamos a dar inicio al sacramento de la unción de los enfermos. Entonces vamos a iniciar este hermoso sacramento, esta hermosa reflexión sobre el sacramento de la unción de los enfermos, con este video, esta canción de Jesús me está sanando, porque es el sacramento de la sanación, no solamente física, sino también espiritual. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás
estás librando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como lo dice la canción, pero también nosotros sabemos de que en cada sacramento es Jesús mismo el que está actuando, ¿sí? Es el modo como Él nos va salvando. Vamos entonces, Padre, a leer un fundamento bíblico precisamente sobre el sacramento de la unción de los enfermos. El texto que encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Que cante himnos de alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Mucho puede la oración insistente del justo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este fundamento bíblico, Padre, me parece muy interesante porque ya se ve que en la primera comunidad cristiana los apóstoles están obedeciendo a ese mandato de Jesús. Cuando Jesús llama a los discípulos y los envía, primero los llama para que estén con Él, luego los envía a sanar enfermos, a expulsar espíritus, a anunciar la buena nueva. Y como se ve que aquí ya en la primera comunidad cristiana, los apóstoles están cumpliendo ese mandato de Jesús y se ve que ya está muy organizado precisamente en la comunidad quién es el encargado de ir en nombre de Jesús a interceder por la sanación de un enfermo, y se habla precisamente aquí de la imposición de manos, ¿sí? Me gusta porque el texto nos habla de dos aspectos: la imposición de las manos, ungirlo, pero también pide mucho la oración de la comunidad, ¿sí? Entonces es como esta parte que a veces se nos dice de que muchas veces la enfermedad física casi siempre va acompañado como de un mal emocional, espiritual que nos está quejando. Entonces, la invitación también a la conversión de los pecados, a reconocerlos, para que la sanación no sea solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu. Sí, hermana, esta enfermedad, pues como tal, ¿cierto? Las enfermedades que nos presentan las Sagradas Escrituras es algo muy importante porque a raíz de la misión, ¿cierto? Cuando llamó a los apóstoles, cuando, como lo dijiste anteriormente, fue primeramente, ¿cierto?, a sanar a los enfermos, tanto, ¿cierto?, físicas como espirituales. Entonces ahí está lo del tema, ¿cierto?, que veníamos hablando todos estos días sobre la conversión, ¿cierto?, la confesión, conversión y confesión. Y que desde allí entonces nosotros podemos tener un corazón libre para querer, para amar y entregarnos a Dios nuestro Padre. A mí me viene a la mente otro texto, de hecho lo tengo por aquí, el de una mujer encorvada que Jesús sana en sábado. La mujer, dice el texto, estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos sigue siendo, como el sacramento de la penitencia, una experiencia de la misericordia de Dios, del amor de Dios, que a través del sacerdote precisamente se acerca al enfermo, y no solo al enfermo, sino también a la familia, para enseñar algo, para unirse más a la necesidad de la persona. Y Jesús, en la persona del sacerdote, viene al encuentro
de la necesidad integral de la persona. Entonces este texto del apóstol Santiago ya nos está hablando de cómo el sacramento de la unción de los enfermos en las primeras comunidades cristianas ya se va viendo como muy organizado, ¿cierto? Y una persona representante, líder, que va en nombre de Jesús, invitada por la comunidad a que atienda al enfermo, ¿sí? La imposición de las manos, esa comunión, transmisión del Espíritu del Señor, que es el que sana. Entonces me parece bastante interesante este texto. Pero Padre, hablando ya un poquito sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a mí me gustaría que usted nos contara un poquito acerca de lo que dice el Catecismo sobre la enfermedad humana, porque él comienza a hablarnos de la unción de los enfermos y comienza a hablar de la enfermedad humana. ¿Qué nos dice la doctrina de la Iglesia sobre esto? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1500, nos habla acerca de la enfermedad. La enfermedad es un estado, digamos así, de las personas que los lleva a pensar y a sentir como tal que se siente pobre, se siente vacío y que quizás es como un mal, como tal que le ha llegado acerca de la vida. También se tiene la enfermedad de pronto como un castigo de Dios, ¿cierto? A nivel humano. Pero que la enfermedad nos lleva a pensar, a madurar desde la fe y desde la misma condición humana, que nosotros somos condicionados y que somos muy limitados y que todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios y que Él siempre nos quiere sanar, siempre nos quiere ver bien, pero son nuestras enfermedades muchas veces del error y el pecado la que nos lleva a las enfermedades, o las enfermedades naturales que nos llevan como tal al encuentro con el Señor. Entonces no son causales, digámoslo así, por Dios, sino que son enfermedades naturales que nos vienen como tal, pero que hay que mirarlas siempre a la luz del sentido humano, espiritual, asociar nuestros dolores a los dolores que pasó Cristo en la cruz por la redención del mundo, no mirarlo como un mal, como un castigo, sino como signo de redención. Y es como típico del ser humano que cada vez que está mal es cuando más se vuelve a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa actitud que nos dice el Catecismo sobre la actitud del hombre frente a Dios? Porque ahí se mira un poco también cómo el perdón de los pecados también es el inicio de una curación. Sí, hay que tener siempre el sentido, hermana y queridos oyentes, de la fe y de la redención. Mirar la enfermedad como algo que se debe de superar, y si no se debe de superar porque ya la enfermedad quizás es grande, ¿cierto? Y fuerte, entonces tomarla como ese desprendimiento de la vida, del ser, de la familia, para el encuentro con Dios. Porque sus mismas Sagradas Escrituras nos dice, quien no deje a padre y madre, ¿cierto? Quien no deje sus cosas materiales y me sigue, entonces no es digno del reino de los cielos. Porque muchas veces vemos en la enfermedad un apego a la vida, un apego a las cosas materiales o un apego a los seres queridos, y eso es lo que no deja muchas veces descansar a la persona en paz. Padre, y también a veces cuando normalmente entre las personas, cuando se habla de unción de los enfermos, siempre se relaciona como ya el momento final, ¿cierto? Ya la persona va a morir. Entonces es cierto que es un viático también este sacramento que veremos más adelante en otro de nuestros programas, pero es más que todo el encuentro con Cristo, que es el médico. Sí, hermana, este sacramento como tal, sacramento instituido por nuestro Señor, es un mandato divino que se convierte en ese medio de curación, tanto para el cuerpo como para el alma, y que desafortunadamente muchas personas lo han tenido es como en el momento final del enfermo, pero no es así. Se debe tomar en cualquier hecho, ¿cierto?, de enfermedad,
del cual este sacramento va precedido de la confesión, de la Eucaristía y como tal ya de la extrema unción, que es la unción con el óleo consagrado. Entonces, a raíz del viático, el viático ya como tal es la Eucaristía, ¿cierto? El alimento que fortalece el cuerpo y el alma, ya sea que se pide, ¿cierto?, para la sanación de su cuerpo, para que se restablezca sus quehaceres o para que su alma esté preparada para el encuentro del Señor. Es interesante porque aquí nos damos cuenta cómo los sacramentos acompañan todas las etapas de la vida del ser humano y lo fortalecen en su vida de fe. A mí hay algo que me llama la atención, Padre, y es ver cómo Jesús ya en los evangelios aparece sanando enfermos, pero Él no lo hace como porque, bueno, vamos a sanar, sino que a Él, para sanar un enfermo, hay algo que lo mueve y es la compasión. Entonces este sacramento tiene algo también de experiencia de la misericordia de Dios. Sí, hermana, tiene mucha compasión y tiene fe. En algunos sucesos de las Sagradas Escrituras nos dice que dio la fe que tenía, ¿cierto? Y también se compadeció de ellos porque de pronto no se atrevían a acercarse a Jesús como tal y pedirle, ¿cierto? Hay una palabra del Señor que me parece muy interesante. Si quieres, ¿cierto? Si quieres, puedes curarme, le dice uno de los enfermos. Entonces, el Señor siempre quiere. Y basta que nosotros nos acerquemos, tengamos la fe, tengamos la disponibilidad para poder abrirle nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser al que todo lo puede. Entonces este sacramento entra y llega a nuestras vidas por la disponibilidad y la fe que nosotros tengamos. Claro que el Señor, ¿cierto?, no obliga a nadie, pero sí desea de corazón que nosotros le abramos el de nosotros para poder sanar y curar las heridas del cuerpo y las heridas del alma causadas por el pecado. Entonces el sacramento, como decíamos ahorita, a raíz del texto bíblico, ese sacramento de la unción de los enfermos es un mandato de Jesús. Entra entre los mandatos que Jesús da a los apóstoles. ¿Qué nos dice un poquito el Catecismo de la Iglesia, Padre, sobre este mandato de Jesús de ir a sanar enfermos? El Catecismo nos explica y nos dice muy evangélicamente de llevar este mensaje de fe, de esperanza, de consolación a todos los enfermos, como lo decías anteriormente, también a nivel familiar, porque tanto el dolor como el sufrimiento se siente personal y familiar. Entonces se convierte en sacramento de consolación y de esperanza para poder alcanzar del Señor el perdón y la vida eterna. A raíz de nuestro catecismo, que ojalá y que poco a poco lo vamos conociendo a través de estos mensajes, a través de estos programas tan especiales, nosotros podemos conocer, podemos amar y podemos aferrarnos más a Dios para poder tener como tal este mandato divino, que todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es siguiendo esas palabras del Señor y que nosotros somos administradores de estos sacramentos, nosotros somos dueños y que todo lo hacemos en nombre del Señor para el consuelo y la esperanza cristiana, que es la resurrección. Qué bonito esto, Padre, que usted acabó de decir. No somos dueños. El sacerdote no es el dueño del sacramento ni de la salvación, sino que en la persona de Jesús es el que va al encuentro del enfermo que está necesitado de esa oración especial. Bueno, Padre, y ya como para concluir un poquito esta catequesis, en sí, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos y en qué casos se puede administrar? Este sacramento, como lo hemos escuchado, nos ayuda a liberarnos de nuestras penas, de el error y el pecado que libre y conscientemente, ¿cierto?, hemos cometido. Es el sacramento de la esperanza, del gozo y del consuelo en el Señor. Y que tiene un mensaje muy especial este sacramento, porque nosotros podemos en él encontrar la alegría y la fortaleza que en los quehaceres de la vida hayamos perdido. Y que a raíz de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana, nosotros buscamos la salvación.
y que sabemos que estamos en búsqueda y en camino a la salvación, que es algo que construimos poco a poco en nuestras vidas y que se convierte ya como para lo último, como en ese premio, ¿cierto? En esa consolación para poder encontrarnos libres de toda mancha de pecado. Este sacramento está siempre precedido de la confesión, siempre está la confesión de primero, luego está la oración por el enfermo, la unción y ya luego entonces se da la Sagrada Eucaristía, que es el viático, ¿cierto? Viático, para que nos adelantemos un poco, se convierte en ese alimento como que uno guarda, que uno empaca, ¿cierto?, para el camino. Entonces se ha considerado como viático por el camino, ¿cierto?, que se debe llegar hacia el Padre y que se convierte como en esa fuerza para poder llegar y alcanzar a llegar hasta donde el Señor nos tiene preparado su lugar. O sea que todos los enfermos podrían recibir este sacramento. Todos los enfermos, siempre y cuando esté la persona dispuesta y decidida a recibirlo y que esté precedida, ¿cierto?, por un sacerdote, un ministro instituido por el Señor, que es el que lo administra, como lo acabamos de decir, y que debe estar acompañado de la confesión y de la unción para el perdón de los pecados principalmente y restablecer las fuerzas físicas perdidas por las enfermedades. Sí, muchas gracias, Padre. Y de hecho tenemos muchos testimonios de personas que han recuperado la salud física. Han estado muy graves de salud y la han recuperado gracias a este sacramento, ¿sí? Entonces son casos especiales. Por eso en el testimonio de fe en el día de hoy vamos a mirar cuál es la experiencia de este sacramento que ha vivido la señora Hilderi Serna y que nos la quiere compartir hoy. Bueno, hermano. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Buenas tardes, mi nombre es Hilderi Serna. Voy a hablar hoy sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Para mí, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Es un sacramento que lo aplica un sacerdote cuando, unas veces porque se pide, otras veces porque es necesario, sin necesidad que vayan a pedirlo. Hay veces que los sacerdotes, cuando van a hacer una confesión o una comunión, también llevan el sacramento. ¿Cómo se ha celebrado este sacramento? Y sobre todo en mi familia, a raíz de la enfermedad de mamá, que pensábamos que se nos moría, la vimos muy malita y fuimos por el sacerdote. Él vino, le aplicó la extrema unción, que eso consiste en aplicarle el santo crisma en las manos, en la cabeza y en el pecho, y también la oración que se le hace para una persona que está muy enferma, y eso hay veces los fortalece, otras veces les da tranquilidad para irse del mundo. Por ejemplo, que si yo lo he pedido o lo he necesitado, yo personalmente no, pero como les dije ahorita, fue una experiencia a raíz de la enfermedad de mamá y se siente mucha tranquilidad y se siente mucha fortaleza. Si he sentido la presencia de Dios o de Jesucristo, que es la misma persona, en el momento de la unción de los enfermos, sí. Se siente porque mamá se alivió, entonces la veía uno más tranquila, la veía más animada. Y yo creo, eso se llama fe, Dios la ayudó a pararse de ahí de su lecho de enferma, aunque con sus limitaciones, pero aún está aliviadita y ahí está dando guerra todavía. El sacramento de la unción de los enfermos es un acto litúrgico. Como dije ahora, generalmente lo aplica un sacerdote, porque es a la persona que se le pide cuando las personas están muy enfermas. Entonces el sacerdote les aplica y eso a uno les da la tranquilidad
para sentirse y despegarse de este mundo. A otros les da la tranquilidad, fortaleza para seguir estando con sus seres queridos en el medio en que se desenvuelven. Bueno, esa es mi experiencia, porque sí lo he tenido en mi familia, ya lo dije, y también lo he pedido para 2 personas, una muy amiga y otra que sí tenía que ver con mi familia. Le llevamos el sacerdote, le aplicaron la extrema unción y como a los 2 días se nos fue, pero se fue en santa paz. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y seguimos en Redescubrir. Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de Espíritu. Bueno, con el testimonio de fe que nos dio hoy Hilderi Cerda, entonces vamos a prepararnos también nosotros a algún momento de nuestra vida recibir este sacramento de la unción de los enfermos. O si tenemos un enfermito en la casa, no se nos olvide, como nos dice el apóstol Santiago, vamos donde el sacerdote y lo invitamos para que ore sobre nuestros enfermitos. Vamos entonces a concluir nuestro programa en el día de hoy con el AFI que nos ha preparado el seminarista Sebastián Jaramillo. ¿En qué vamos a avanzar esta semana? ¿Qué vamos a fortalecer? ¿Y qué vamos a implementar para redescubrir en el sacramento de la unción de los enfermos la persona de Jesús médico que sana los cuerpos y las almas? Los numerales que hemos profundizado en el día de hoy son los numerales 1500 a 1513. La invitación es para que todos ustedes también lean el Catecismo de la Iglesia Católica en sus casas, en sus familias, para que redescubramos nuestra fe, la vivamos mejor. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube y no olviden también, si tienen alguna sugerencia, tranquilamente la recibimos. Entonces el Señor los bendiga, les conceda un santo día y Padre, muchas gracias por habernos acompañado. Hermana, a usted también y a todos los del canal, muy especial, y darle las gracias a Dios por su apoyo, su generosidad y poder llegar a todos nuestros hogares con estos mensajes de fe y de salvación que nos consuelan y nos fortalecen mucho en la fe. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de Espíritu real, somos pueblo elegido. Hola, ¿qué tal amigos de Redescubrir? Qué bueno es volver a encontrarnos en este programa de Redescubrir. Y hoy vamos a descubrir, vamos a reflexionar sobre el AFI. Recordamos siempre que el AFI es una fórmula para instaurar el reino de Dios en nuestra vida personal y en la vida de la comunidad, porque hace parte de la realidad pastoral que vivimos y dinamizamos todos nosotros en la parroquia. Estamos en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento también de reconciliación, es un sacramento de sanación, de liberación, de curación. Uno de los sacramentos más bonitos que tiene la Iglesia. Todos los sacramentos son bonitos, pero el sacramento de la reconciliación tiene algo especial, y es que reconforta, limpia, lava, purifica y ayuda al que se le administra, lo ayuda para que entregue su alma a Dios, eleve el corazón al Padre Celestial, y si es por voluntad de Dios y adquiere entonces la salud del cuerpo y del alma, pues entonces también dar testimonio de la sanación que el Señor le ha regalado. Es un sacramento que la Iglesia dispone para la salvación de todo el género humano. Por eso, avanzar, fortalecer e implementar en cuestión de este sacramento, vamos a mirar el AFI. Avancemos en un encuentro íntimo y personal con Cristo a través de la persona que sufre una enfermedad, convirtiéndonos nosotros en ese bálsamo, en ese alivio, en esa calma. Porque muchas personas que están enfermas necesitan de pronto una compañía, necesitan que alguien los escuche, necesitan alguna visita. Nosotros podemos hacerlo, convertirnos en ese bálsamo, en esa suavidad, en ese consuelo ante la enfermedad del hombre. Entonces,
por medio de ello nos encontramos con Cristo también. Cristo también está en el hermano que sufre cualquier enfermedad. Entonces avancemos en ese encuentro personal con Cristo a través del que sufre, a través del que está enfermo, a través del que necesita de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad. Fortalezcamos esa gran obra de misericordia que nosotros conocemos mucho, y es visitar a los que están enfermos. Obviamente hoy por hoy no podemos hacerlo o no debemos hacerlo por las cuestiones pues, de la pandemia y de todas estas cuestiones que hay en el mundo en estos momentos, pero los podemos acompañar con nuestra oración. Entonces, mientras podamos, visitemos a los enfermos. No saben el bien que le hace uno a una persona que está enferma y lo visita. Eso es un bien para su alma, un bien para su espíritu. Entonces, y un bien para nosotros también, porque nos santificamos por medio de esa gran obra de misericordia. Entonces, fortalezcamos esa obra de misericordia de visitar a los enfermos, para que ellos puedan alcanzar por medio de su enfermedad la perfección en Cristo Jesús. Implementemos la gracia de la esperanza en nuestra vida. Cristo renueva en nosotros la gracia de la salud. Simplemente nosotros debemos dejar que Él actúe, que Él haga. Dejémonos tocar por Él para abundar en el amor y sufrir con paciencia esa enfermedad si es posible. Entonces, ahí está la vida para esta semana, para nuestra vida espiritual. Enriquezcamos la vida espiritual de tal manera que seamos bálsamo para las personas que sufren, que están enfermas. Y recordemos que este sacramento es un sacramento de paz, de reconciliación, de salud para la vida espiritual y para nuestro cuerpo también. Entonces, pidámosle al Señor que nos bendiga y agradezcámosle por todos los sacramentos de sanación, de reconciliación que tenemos en nuestra iglesia. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido real, somos pueblo elegido de Dios. Desde lejos tú nos has